Hola y que Dios te bendiga. Te habla el apóstol Randy Stanislas con el ministerio Kingdom Culture. Y hoy yo te quiero hablar sobre algo que está en mi corazón, algo que he sentido bien fuerte de parte del Señor, que he sentido la necesidad de compartirlo con ustedes. Y este tema es sobre lo que está ocurriendo últimamente en Israel. ¿Verdad? Contra Israel y Palestina. Mientras estuve meditando sobre estos eventos, estuve pensando y sentí el Espíritu del Señor hablarme y quise ser obediente en compartir qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque creo que por lo que ha ocurrido últimamente, la iglesia se ha encontrado en una posición, vamos a decir un poquito, en una posición de dificultad. Y la razón por esto es porque vemos que en medio de lo que es las instrucciones que Dios nos dejó en la Escritura, que es que debemos orar por la paz de Jerusalén, hemos visto muchas opiniones, hemos visto muchas confusiones, y el Espíritu del Señor, mientras meditaba en esta situación, me hablaba y me decía a mí que Él quiere que yo le dé información a su pueblo, que además de ver esto desde una perspectiva profética y lo que Dios está diciendo, porque a la verdad Dios está hablando mucho a través de estos eventos que están ocurriendo. Creo que si podemos entender qué es lo que está ocurriendo con Israel desde una perspectiva histórica, se nos hará mucho más fácil entender el por qué Dios nos dice que ore por Israel, pero también el por qué Dios nos exhorta que debemos de orar. Nosotros somos un pueblo de oración. La iglesia de Jesucristo ha sido llamado a ser un pueblo de oración. Y yo quiero hablar un poco de esto desde la perspectiva que Dios me lo puso a mí. Y mi objetivo a través de esta transmisión y de esta sesión es poder dártelo desde una perspectiva informativa, desde una perspectiva histórica, y a la misma vez desde una perspectiva profética, no sobre lo que Dios está diciendo sobre Israel y lo que está ocurriendo con Israel y Palestina, pero lo que Dios está diciendo para la iglesia en el ahora. Así que quiero quiero cubrir contigo unos pasos, solamente 3 pasos o 3 puntos quiero cubrir contigo sobre lo que Dios a mí me dio para compartir contigo. Y lo primero que quiero desarrollar o quiero tratar de desglosar el por qué está pasando esto en Israel, ¿verdad? Muchas personas ven lo que está ocurriendo, ven lo que está pasando y dicen, bueno, ok, sí, la palabra lo dice, que en los últimos tiempos habrán guerras y rumores de guerra, y sabemos que cuando Israel esté siendo afectado o atacado, sí, esto tiene que ver mucho con los asuntos de la profecía, los últimos tiempos y la llegada de Cristo, y vamos a cubrir esto dentro de lo que Dios a mí me ha dado para hablar, pero verdaderamente quiero explicar ¿por qué está pasando esto en Israel? Y la respuesta lo podemos conseguir en Lucas capítulo 19, desde el versículo 41 al 44, que lee de la siguiente manera. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, y por toda parte te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y lo que estamos viendo en este versículo es que Cristo estaba en la ciudad de Jerusalén y vemos que Él expresa un dolor bien fuerte. Dice en el primer versículo que leímos, que fue el versículo 41, que dice que Él lloró sobre la ciudad. Y la razón por la cual Él lloró sobre la ciudad, Él nos las explica. Él dice porque Él no reconocieron el tiempo de su visitación. Y hay mucho de lo que se puede enseñar aún así desde este versículo, pero él lloraba porque él entendía que el hecho de que Israel o Jerusalén en ese tiempo había perdido el tiempo de su visitación, él sabía lo que iba a venir sobre
la ciudad de Jerusalén desde ese entonces. Y lo que vemos es que al Jesús saber lo que iba a ocurrir con Jerusalén, dice que él lloró sobre Jerusalén y desató una declaración sobre la ciudad, porque él sabía que el resultado de perder la visitación iba a ser que iban a ocurrir guerras, que iban a ocurrir diferentes tipos de situaciones que eran adversidades y tribulaciones para esa ciudad. Y algo que tenemos que tener claro es que la ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios. Dios ama a Jerusalén y por esto vemos esta reacción de Cristo, que él lloraba sobre aquella nación, sobre aquella ciudad, porque ellos perdieron el tiempo de su visitación. Y muchas personas cuando leen este versículo, lo primero que dicen es que, oh, bueno, Cristo hizo esta declaración porque él era Dios, lo podía hacer y porque él estaba enojado. No era porque Cristo estaba enojado. Más sin embargo, vemos que el término llorar era porque él estaba triste, pero la razón por la cual él hizo esta declaración, él desató esta declaración, fue por el simple hecho de que el acuerdo al principio, si tú pierdes el tiempo de tu visitación, lo que eso causa es maldición. Y esto es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Sobre la importancia de poder tener nuestros sentidos espirituales abiertos, sobre la importancia de estar como iglesia despierto para poder reconocer el tiempo de nuestra visitación y que el tiempo de nuestra visitación no se nos vaya así como ocurrió con Israel. Porque lo que estamos viendo aquí dentro de las escrituras es porque ellos perdieron este tiempo de visitación. Eso causó una maldición sobre la ciudad y esa maldición ha causado que por años Israel esté en una posición donde está entrando y saliendo de guerras, entrando y saliendo de guerras. Y esta situación de entrar y salir de guerras es lo que estamos viendo, y de la única forma que esto va a parar, de la única forma que vamos a ver algún tipo de establecimiento de paz, como la palabra nos dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén, de la única forma que veremos saber este tiempo de guerras tornarse en tiempo de paz, es cuando Israel reconozca que Cristo es el Mesías y el Salvador. Y cuando ellos reconozcan esto, entonces lo que va a ocurrir es que el Mesías llegará, su Salvador llegará y los salvará de estos acontecimientos que fueron desatados por causa de una maldición. ¿Y qué maldición fue esta que fue desatada? ¿O por qué esta maldición fue desatada? Porque no pudieron discernir el tiempo de su visitación. Así que este evento en la historia fue lo que comenzó o fue lo que arrancó lo que hoy nosotros sabemos y lo que hoy nosotros vemos como tiempos de guerra, como tiempos de desastre, como lo que Israel está viviendo ahora. Así que es muy importante, me decía el Espíritu del Señor, que se sepa la razón, el por qué. Y muchas personas se han levantado para enseñar sobre este tema, pero no creo que muchas personas no sé si fue que se nos olvidó o no se nos fue reiterado como debe de ser, pero la razón por la cual hoy vemos a la tierra de Israel en el predicamento que está, porque no es que Israel todo el tiempo esté en guerra, no, como había mencionado anteriormente, ellos entran y salen de guerra, entran y salen de guerra, y la razón por la cual ellos entran y salen de guerra es porque por una maldición que fue establecida, porque ellos no pudieron discernir el tiempo de su visitación. Así que verdaderamente, como le digo, este evento en la historia fue lo que causó este momento o esto que nosotros estamos viendo constantemente, de ver guerras tras guerras tras guerras en la tierra de Israel. Y verdad, si comenzamos a ver entonces cómo esto como iglesia nos afecta, cómo esto, verdad, nos llama a nosotros a un tiempo de oración por la tierra de Israel o por Jerusalén, como nos dice la palabra. Nosotros oramos por Jerusalén simplemente porque la palabra de Dios nos dice que debemos de orar por Jerusalén. En Salmo 122, versículo 6 nos dice que clamemos o que pidamos por la paz de Jerusalén. Pero he visto, y este es uno de mis enfoques o una de mis asignaciones en este video, lo que hemos visto últimamente es que hay un caos
un caos dentro de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia dice, no, yo voy por Palestina, otros dicen, no, yo voy por Israel. Hay mucho caos dentro de la iglesia y el Espíritu Santo me decía a mí que es necesario que se hable sobre este tema y sobre el caos, porque dentro del diseño de Dios no está que la iglesia esté en caos en referente a este tema. Y la razón por lo cual, una de las razones por lo cual vemos que hay tanto caos dentro de la iglesia en referente a Palestina y a Israel, es porque muchas personas creen que Palestina es quien está causando este tipo de situación o este tipo de efecto a Israel. Y esto es erróneo. Palestina no es quien está causando tiempos de guerra sobre Israel. Es un grupo terrorista que se llama Hamas, que existe dentro de Palestina, que son dos cosas distintas. La guerra es contra Israel y Palestina porque este grupo terrorista, Hamas, que es llamado, vive en Palestina, pero no es que hubo un mover en contra del gobierno de Palestina. Ahora que eso se haya desarrollado hacia ese punto es algo distinto, pero verdaderamente la guerra por sí verdaderamente es contra Hamas e Israel, que es un grupo terrorista que tiene la creencia que Israel no debe de tener paz. Y como digo, y por esto es que se ha desarrollado este tiempo de guerra entre Israel y Palestina, y obviamente esta información es acuerdo a lo que se está diciendo dentro de las noticias. Ahora, como iglesia, es muy importante entender, y quiero que escuches esto y que lo recibas dentro de tu espíritu, porque como iglesia es importante entender que nosotros tenemos un mandato a orar por las naciones. Esto significa que nosotros debemos de orar tanto como Israel y para Palestina al igual. Porque nuestro mandato es orar por las naciones. Sí, en Salmo 122 la palabra nos dice que debemos de orar por Jerusalén, pero también tenemos que entender que tanto Jerusalén como Israel como Palestina está siendo afectado de una forma muy grave por estas situaciones. Hay personas inocentes en Palestina y hay personas inocentes en Israel, y una de las confusiones que nosotros estamos viendo dentro de la iglesia, y creo que esto es por falta de conocimiento, es que hay muchas personas que dicen que estoy en contra de Palestina, o yo he escuchado hasta aún algunas personas que dicen que odian a Palestina, y esto es totalmente erróneo. Como hijo de Dios no podemos tener odio hacia Palestina, no podemos estar en contra de Palestina. La palabra del Señor nos enfatiza mucho sobre Israel, sí, y esto es verdad. Las mayorías de las historias y la mayoría de lo que es contenido bíblico habla sobre Israel, pero tenemos que entender que Dios es un Dios que, aunque nos habla de Israel, Él ama a todas las naciones. Él creó a este mundo y Él ama a cada nación, y a Él le importa el estado de cada nación, y por ende es necesario que nosotros como la iglesia no solamente nos levantemos a orar por Israel. Sí, nosotros oramos por Israel por mandato bíblico, pero también tenemos que orar por Palestina, porque ellos también están siendo sumamente afectados por esta situación. Y esto fue lo que el Espíritu Santo me habló directamente, y te lo quiero compartir en referente a esta situación con Israel y Palestina. Y me dijo Dios lo siguiente: como hijo obediente a las escrituras, tú oras por Israel y por la paz de Israel. Pero como hijo de Dios que tiene compasión por el prójimo y por las otras naciones del mundo, tú debes de orar por Palestina. O sea que el mandato como tal es que debemos de orar por todo el mundo. Debemos orar por cada nación, cada lugar que está siendo afectado, cada persona que está siendo afectada por esta situación. No es algo fácil, mas sin embargo es algo bien difícil estar en momentos de guerra. Mi corazón duele al ver las noticias, lo que está ocurriendo. Y me puedo imaginar en una situación así, que yo esté en mi casa y lo que esté escuchando son bombas y que esté viviendo en un terror a las 24 horas del día. Hay algunas personas que me imagino que ni están durmiendo por este acontecimiento. O sea que sí, es verdad, como hijos obedientes a la palabra, nosotros ponemos nuestro enfoque hacia Israel.
Sí, porque la palabra nos dice que debemos de orar por Jerusalén, debemos de orar por Israel. Pero una de las enseñanzas de Cristo fue también tener compasión por el prójimo, tener compasión por otros. Y parte de lo cómo se manifiesta esa compasión es orando por las diferentes naciones del mundo, orando por los diferentes lugares del mundo. Así que en este momento, tanto Israel como Palestina necesita del pueblo de Dios, necesita su apoyo, necesita la oración, necesitamos que Dios haga una intervención divina, pero esto no es solamente en Israel, esto es también por Palestina, orar por la paz entre las naciones. Ahora, ¿qué tipo de efecto esto me debe de tener como persona? Porque está el efecto en la iglesia y está el efecto que debe de tener sobre mí como persona. ¿Qué tipo de efecto esto debe de tener sobre mí como persona? La siguiente es muy simple. Reconocer que Cristo viene pronto. Reconocer que Cristo está a la puerta. Estos eventos nos sirven para que el temor de Dios vuelva otra vez a nuestros corazones. Es tiempo que nosotros reconozcamos que Cristo está a la puerta. Esto es lo que estos eventos nos están declarando. En Mateo capítulo 24, versículo 6 dice que habrán guerra y rumores de guerra. Esto es un llamado para aquel dentro de la iglesia y para aquel que está fuera de la iglesia al igual. Que esto es tiempo que la iglesia se despierte. El que esté santo, que se santifique aún más, como nos enseña la palabra. Y sobre todo, aquel que no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, que lo venga a conocer como único y suficiente Salvador. Estos eventos están todo escrito en la palabra. Estos eventos están todo establecido en la palabra y es necesario que nosotros estemos atentos a las señales que están por venir. Es necesario que nosotros estemos atentos a lo que está pasando ahora mismo dentro del mundo. Estas son señales claras que nos hablan sobre la venida de nuestro Señor. Y yo quiero tomar este momento, ya que estamos en esta sesión, para orar por Israel, para orar por lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Orar para que el Dios de toda paz llegue hacia ese lugar. Orar para que Dios tome completa autoridad y que podamos ver un fin a esta situación. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vinimos delante de tu presencia. Padre, ahora mismo vinimos pidiendo por Israel y también por Palestina, Padre. Mira que están pasando estas situaciones, Padre. Mira que esta situación no es nada fácil, es una situación incómoda. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, yo vengo orando y intercediendo por estas naciones. Pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú entrando, Padre, y haciendo una obra que ningún hombre puede hacer, pero que tú sí la puedes hacer. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que tú hagas una intervención divina sobre esta situación. Atamos y reprendemos todo espíritu de violencia, todo espíritu de terrorista, Padre, y declaramos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre Israel, tanto como Palestina. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú levantando un tiempo, Padre, donde tu pueblo o quien sea, Padre, que tú hayas escogido o quien tú hayas ungido, Padre amado, para ser instrumento, para poder intervenir en esta situación, que seas tú levantándolo, que seas tú, Padre amado, estableciéndolo en medio de esta situación, y que sobre todo, Padre, podamos ver los testimonios. Te pedimos por cada persona que está siendo que está cautivada. Pedimos que seas tú, Padre, enviando tus ángeles, que esto sea una temporada de actividad sobrenatural, Padre, para Israel y para Palestina, y que sobre todo, Señor, esto sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero aprovechar este tiempo, que si tú me estás escuchando y nunca has aceptado al Señor en tu corazón, o estás ahora mismo en una relación con el Señor y sientes que tú no estás completamente bien, o que tú no estás bien dentro de tu corazón en referente a las cosas del Señor, yo te quiero invitar a que hoy sea el día de tu salvación, que hoy sea el día que tú conozcas al Señor Jesucristo, y que si estás
consideras que tu relación con Dios no está bien, que hoy sea el día que tú puedas renovar pacto con el Señor. La palabra nos enseña que si tú confiesas al Señor, a Jesús como único y suficiente Salvador, y que si tú lo recibes en tu corazón, Él es fiel para salvarte. Así que si este eres tú en este día, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que repitas conmigo esta oración. Di: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Pido que Jesús sea mi único y suficiente Salvador. Reconozco a Jesús como el Salvador. Limpia de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y recíbeme como tu Hijo, mientras yo te recibo a ti como mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Si esta es tu primera vez haciendo esta oración, te bendigo. Declaro que estos son días, tus mejores días, y que desde este momento en adelante el Señor se te va a revelar como tu único y suficiente Salvador. Si este video te ha bendecido, te invito a que le des like, a que lo compartas con alguien para que también pueda ser bendecido y también pueda recibir información desde una perspectiva histórica y profética sobre lo que está ocurriendo sobre Israel y Palestina en este momento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.